Hay un dilema muy fuerte con lo de la dualidad, el bien, el mal, la moral, la espiritualidad y todos estos temas, ¿no? Y pues es un tema muy importante que muchas veces pasamos de largo, muchas veces no le damos la importancia que debería de ser porque pues no tenemos como tal una respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Pero cuando comenzamos a estudiar un poquito, cuando comenzamos a conocernos a nosotros mismos, entramos en ciertos estados de conciencia donde comprendemos precisamente lo que es el bien y el mal, ¿no? Donde comprendemos lo que es la moral y todos estos programas. ¿Por qué esos son? Son programas, son modelos de la conciencia. Pero no porque sean modelos de la conciencia o programas de la conciencia quiere decir que sean malos. Que eso es lo que mucha gente no entiende. Porque cuando nosotros hablamos, acuérdate que este canal es del hacker. Entonces el hacker te va a hablar con su lenguaje y te va a decir, precisamente te va a explicar cómo funciona, ¿no? Es un programa, es un modelo, pero mucha gente cuando escucha eso de que es un modelo, es un programa, automáticamente siente que uno está negativizando ese concepto del bien y del mal, lo cual no es así. Más sin embargo, sí puede llegar a limitarte en tu expresión, en el sentido de que, por ejemplo, eh, fumar marihuana, ¿no? Para mucha gente es mala, en el sistema es algo malo, pero realmente ¿por qué es malo? Es un concepto que nosotros podríamos realmente modificar y darnos cuenta que lo malo no existe y lo bueno no existe en ese contexto. Sí, pero hay otros contextos en los que efectivamente es un programa buenísimo, ¿no? Que de alguna forma controla a aquel que no tiene una conciencia. Pero aquel que tiene conciencia ya no necesita de ese programa porque no, o sea, te das cuenta que tú eres el otro, la otra persona, entonces no le vas a hacer daño a la otra persona porque te estás haciendo daño a ti. No vas a tener malas intenciones hacia con la otra persona o hacia con los demás porque eres tú mismo. Entonces es un estado de conciencia, de comprensión que va más allá del modelo a través del cual actúan las personas. Las personas no hacen daño. ¿Por qué? Porque les dice el programa no hagas daño, sé buena persona, pero no por una autoconciencia. Muchos lo hacen por miedo, por represión. ¿Sí me explico? Entonces, ya cuando tú dejas de hacerlo por miedo, por represión, por el modelo, ¿sí me explico? Ahí es donde a mí me gustaría compartirte eso, ¿sí me explico? Porque precisamente está ese modelo que muy bien decía una chava, la violinista, en uno de sus videos. Tiene buenas reflexiones por ahí, aunque todavía de repente se le mete su eguillo. Va a decir que la estoy atacando, pero pues es su propio ego, ¿no? Que siente que la atacan. Simplemente escucha y toma lo que te pueda llegar a servir y ya, lo que no, no, porque todo, te digo, o sea, tú eres mi reflejo. Si yo lo que te lo digo no te lo digo con una intención negativa, al contrario, con la mejor intención y ya está en ti cómo tomarlo, ¿no? En tu propia percepción, tu ego, tu personalidad, tus traumas, tus inseguridades que puedas llegar a tener y pues a partir de ahí traducir lo que uno te dice, ¿no? Lo mejor es calcinar todo eso, reprogramar la mente, las emociones, los traumas y todo eso, porque si no, es como un filtro que está sucio, ¿no? Pasa el agua y pues se ensucia con todas esas cosas y no alcanzas a saborear el agua de la sabiduría que te quieren dar limpia y pura, ¿no? Y la ensucias con tus modelos, la ensucias con tus inseguridades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, entrando en eso, precisamente ella decía algo muy, que eso es muy, muy bueno, precisamente para esta charla recapitular, ¿no? Porque decía, bueno, si no existe el bien y el mal, entonces ¿por qué no enseñas el mal? ¿Por qué no enseñas a matar? A ver, si tú dices que no existe el bien y el mal, ¿por qué no enseñas a matar? ¿Por qué no matas? ¿Por qué no enseñas a matar a tus hijos? ¿O por qué no, sí, por qué no enseñas a la gente a matar? A hacer cosas de ese tipo que pues dices que no están mal. ¿Sí me explico? Entonces desde ahí te das cuenta cómo no está entendiendo este principio o este concepto.
Obviamente que ya cuando entras en esta conciencia, en la gnosis, no vas a andar enseñándole a hacer ese tipo de cosas a tus hijos, porque no es necesario, porque no le vas a hacer daño a las otras personas que eres tú, y por tantas cosas que ya dijimos, ¿sí me explicó? Entonces, desde esa perspectiva, si lo quieres ver así, sí, existe el mal, existe el bien, o sea, existen las cosas elevadas, las cosas positivas que te llevan a una elevación, a una creación, a un desarrollo, y existen las cosas que te atascan y que atascan a la humanidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de que existe eso, existe. Pero este concepto del bien y del mal es algo que si tú no logras trascender, tú no vas a estar en paz. ¿Sí? En el sentido de que, por ejemplo, te voy a contar una historia muy buena del Sai Baba. Estaba Sai Baba, pues ya ves, Sai Baba, no sé si lo conozcas, pero haz de cuenta que había una persona que fue a visitar al Sai Baba allá, a su templo, y ya llevaba 4 o 5 días ahí y nada más no podía verlo y no podía verlo, ¿no? Entonces, pues él ya estaba perdiendo la fe. Él ya estaba perdiendo la fe. Además de que cuando llegó, la gente que estaba ahí ayudando al Baba, ¿no? Y que estaba ahí como, sí, los ayudantes, sirvientes, por así decirlo, del Baba, eran muy culeros, ¿no? O sea, muy groseros. Lo empujaban, le hablaban mal y se dio cuenta que así eran con todas las personas, ¿no? Que eran muy groseros, muy mal encarados y les hablaban fuerte a las personas, ¿no? Entonces, él le preguntó a uno de sus maestros con el que iba a ese retiro, ¿por qué estas personas son así, no? Si se supone que estamos en la presencia del Baba, de Sai Baba, que es el gran iluminado, se supone que estamos, pues sí, alrededor de iluminados y todo eso. Entonces, ¿por qué nos tratan así? ¿Por qué tratan así a las personas, no? Entonces, en ese momento su maestro se rió y le recordó lo de la importancia personal y de solo observar y callar. Observar y callar, porque cuando observas y callas y verdaderamente vives en el silencio, porque hay gente que habla del silencio y no sabe cuál es el silencio y se la pasa reaccionando a sus emociones y a sus pensamientos. ¿Y cuál silencio? ¿De cuál silencio hablas? ¿Cuál telepatía? No la tienes. Tienes ruido, eso es lo que tienes. Únicamente cuando llegas al vacío, ahí es donde se manifiesta la verdadera telepatía, la verdadera intuición, la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, ¿verdad? Entonces, te digo que estas personas pues eran muy así, ¿no? Y entonces le dice que debe de callarse, ¿verdad? Entrar en ese silencio interior y no reaccionar ante todo el ruido que tiene internamente, ¿verdad? Eso es callar, callar las emociones, callar el pensamiento. Entonces, de alguna forma esta persona lo entendió y a partir de ahí comenzó a reírse, ¿no? Ya cuando lo empujaban, le hablaban mal y así, se comenzaba a reír, ¿no? Y ya como que comenzaba a entender porque precisamente entendió que estas personas, es lo que le dijo el maestro, ¿no? Aquí va a haber personas que te van a dar la oportunidad de evolucionar. Está en ti si tomar esa oportunidad o dejarte llevar por el ciclo de la energía, el karma, las reacciones, etcétera. Si entonces tú sabes si reaccionas ante la circunstancia, ante la persona, el individuo, la ofensa, o transmutas eso que quieres llamar ofensa y simplemente lo observas y lo dejas pasar y ahora te das cuenta que no es una ofensa, sino que es una oportunidad de elevarte, de transmutarte, de purificarte, de iluminarte, o como le quieras llamar, de llegar a una paz, inclusive interna, porque imagínate, ¿no? Si te enojas por cualquier güey que te ve feo, por cualquier güey que te empuja, por cualquier güey que anda mal, ¿no? Cualquier güey que anda de malas, y tú ahí vas, o sea, anda de malas el güey o la güey y te habla mal, esto, lo otro, y tú te dejas llevar por esa energía, ¿no? Entonces, ¿quién está peor? Entonces, precisamente se dio cuenta de esto, esta persona, y ya como que empezó a vivir más tranquilo esos momentos, ¿no? Pero todavía no podía ver al baba. Entonces, pues estaba así como que, pues a qué horas voy a ver al baba, cuándo voy a ver al baba, ya quiero ver al baba, ¿no? Estaba desesperada esta persona. Ya quería ver a su baba, al Sai Baba, ¿no? Al iluminado. Y entonces, en el último día que él iba a estar ahí, que él se dijo a sí mismo, ya este es el último día, ya, aquí se acaba, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ese día, haz de cuenta
pasó uno de los sirvientes que traía unas cartas, porque le enviaban cartas al Sai Baba, y le dijo, ten estas cartas, y se las dio así fuerte, ¿no? Ten estas cartas, y le pegó casi casi, ¿no? Dáselas al Baba, vete allá a mi asiento. Y entonces, cuando se va al asiento, se da cuenta que el asiento estaba al frente de Sai Baba. Sí, entonces en eso va pasando Sai Baba y le estira la mano para que le dé las cartas y ya entonces le da las cartas y Sai Baba ni siquiera voltea a ver las cartas y se las regresa porque ya ves, Sai Baba puede leer o podía leer las cartas sin verlas, si nada más podía, las agarraba y ya con agarrarlas le llegaban los pensamientos, sí, que esa es la verdadera telepatía y ya los escuchaba y entendía de dónde venía y no se identificaba con nada de lo que le llegaba, porque cuando te identificas y ya te sientes ofendido o esto o lo otro, e inclusive ya te sientes el gran maestro, por eso Saibaba también actuaba así como que muy indiferente, ni los volteaba a ver y nada por el estilo, para que la gente aprendiera también eso de la importancia personal, ¿no? Entonces ya al final cuando le regresan las cartas, le sonríe Saibaba a esta persona y en eso esta persona le llega ese sentimiento, ¿no? De que Saibaba le estaba respondiendo o de alguna forma le estaba diciendo, ya ves, si te hubieras ido, si no hubieras esperado, si no hubieras tenido fe y además hubieras tenido importancia personal, no hubieras vivido este momento que te acaba de dar esta experiencia, ¿no? Y bueno, es algo muy interesante, ¿no? Es algo muy interesante todo eso. Entonces te digo, el bien y el mal existen, efectivamente pueden llegar a existir en el sentido que tú ya sabes cuál existe, pero en el sentido de que si nosotros nos victimizamos, si nosotros nos las pasamos, es que la Tierra es mala y es que la Matrix es mala y es que hay maldad y es que las personas son malas, son ignorantes y hacen cosas simplemente que no están acorde a la evolución. ¿Sí me explico? Así lo puedes llegar a ver. Entonces, eso es lo único que les quería compartir, ¿verdad? Porque mucha gente cuando hablamos de esto, de salir de la dualidad, siente que vamos a caer en una trampa o dice aguas, aguas, como una mamá, ¿no? Que te quiere cuidar aguas porque si no te vas a caer. El miedo, la duda y la dualidad es lo que te hace caer precisamente. ¿Sí me explico? Hay que cambiar nuestra percepción. Efectivamente, existen cosas evolutivas, cosas no evolutivas. Nosotros preferimos la evolución cuando ya nos conocemos a nosotros mismos, pero no por eso juzgamos, no por eso criticamos, no por eso etiquetamos, ¿sí? Porque cuando etiquetamos, juzgamos, criticamos, automáticamente afecta a nuestro mundo interno. Tienes que entenderlo. Cuando tú etiquetas algo externamente, automáticamente afecta a tu mundo interno. Si afuera etiquetas algo malo, si afuera etiquetas algo negativo, eso te está afectando internamente. Le estás diciendo es algo malo, es algo negativo y te está afectando internamente, te está afectando su existencia. Entonces, transmuta su existencia. Igualmente, por ahí subieron una imagen muy bonita que dice, trata de dar lo mejor de tu pensamiento, ¿no? A los demás, en el sentido en el que en vez de pensar eso es malo, trata de transmutarlo desde el pensamiento. La mente es muy poderosa. El verbo es muy poderoso también.